En mi vida anterior, estaba perdidamente enamorado del pobre buitre. Sin embargo, se alió con mi intrigante hermanastra, que parecía tan inocente como un loto blanco. Conspiraron para tirarme por un precipicio, fingiendo que fue un accidente. Luego se anexaron la empresa de la familia Phoenix e incluso mataron a Knight, quien siempre había sido amable conmigo. Cuando volví a abrir los ojos, renací el primer día de mi matrimonio con Knight. Phoenix. Ya estamos casados. Soy tu esposo. La voz familiar me saludó al abrir los ojos. La expresión feroz del rostro de buitre cuando me empujó por el precipicio aún estaba vívida en mi mente. Estúpida. ¿Creías que te amaba? Me das asco. Simplemente muere. En el momento en que caí, vi a Phoenix, a quien siempre había considerado mi propia hermana. Se asomó por detrás y rodeó a buitre con su brazo. Me hizo muecas. No puedes derrotarme, hermana. Todo lo de la familia Phoenix, incluyendo a Vulture, ya es mío. Me mira el vestido de novia que llevo. El dolor y la desesperación de caerme de un precipicio aún me atormentaban. No podía creer que había renacido. El rostro de Knight apareció de nuevo ante mí. Y él me miraba con el ceño fruncido en ese momento. En mi vida anterior, fui engañada por el buitre y me casé con Knight en un matrimonio arreglado para ayudarle a conseguir más proyectos. Al final derroté a la familia Knight. Knight fue el único que persiguió la verdad y me vengó después de mi muerte. Para vengarme, perdió una pierna y finalmente murió junto con esos dos villanos. Esta vez, mirando al caballero frente a mí, mis ojos se llenaron de disculpa y arrepentimiento. Juré en secreto que esta vez les haría pagar con su sangre por sus crímenes. Hoy es mi noche de bodas con Knight. Pero en mi vida anterior, pensé que tenía segundas intenciones y recurrió a medios sin escrúpulos. Así que no lo traté bien. Lo insulté. Lo echaron del dormitorio. E incluso lo obligaron a entregarle un proyecto crucial a Vulture. Así que ahora estaba furioso. Sé que te gusta ese buitre. Pero ahora estás casada conmigo. Así que deja de pensar en él. Y ese proyecto al este de la ciudad. Si es un hombre de verdad, que venga el buitre y lo consiga con sus propias habilidades. El apuesto rostro de Knight estaba ensombrecido por la ira. Lo siento. Me equivoqué. Me disculpé sinceramente por mis acciones pasadas. Knight se quedó atónito y mostró una expresión de desconcierto. Esta rápidamente se volvió fría. ¿Estás cambiando a una política más amable? Te lo digo. No sirve de nada. Sé que me odias. Pero no me hagas esas bromas, dijo Knight, y salió furioso por la puerta antes de que pudiera siquiera abrir la boca para detenerlo. Miró su espalda mientras se alejaba. Solté una risa amarga. Aún no es demasiado tarde. Aún hay una oportunidad de enmendar el daño. Entonces mi mirada se tornó decidida. Esta vez protegería a Knight. En los días siguientes Knight me evitó y siempre dormía en el estudio. Bueno. Fue culpa mía. Antes Vulture me influía mucho. Sabiendo que Knight me apreciaba, le mostré mi favor deliberadamente y luego le pedí que dejara de competir con la empresa de Vulture y le ofreciera beneficios. Aún recordaba la expresión de dolor en el rostro de Knight. Tarde en la noche. Knight llegó a casa y fue directo al estudio otra vez. Me miré en el espejo con un camisón de seda. Me animé. Debía suavizar la relación con Knight esta noche. Llevé una taza de leche caliente y toqué la puerta del estudio. No hubo respuesta. Giré suavemente el pomo de la puerta. Y sorprendentemente, la puerta no estaba cerrada. La empujé y entré. Encontré a Knight con auriculares y concentrado en la pantalla. Acababa de ducharse. Su suave cabello le colgaba suelto, lo que le daba un aspecto limpio y encantador. Asintió de vez en cuando mientras miraba la pantalla, dejando al descubierto una bonita mandíbula curva. De hecho, no me había dado cuenta de lo guapo que era Knight en mi vida anterior. Comparado con Knight, ese sinvergüenza del buitre era, como mucho, bastante guapo.
Yo estaba completamente ciego. Me acerqué con cuidado y dejé la bandeja. Knight notó el movimiento. Levantó la vista. Y de repente me encontré con sus ojos profundos. Entonces vi duda y vigilancia en sus ojos. Espera un momento, dijo e interrumpió la videoconferencia. ¿Qué haces? El tono de Knight seguía siendo duro. Hice pucheros. Nada. Ya estamos casados. ¿No puedo ir a ver qué hace mi marido? Ni siquiera vienes a hacerme compañía. Me acerqué a él con cuidado. Pero Knight retrocedió y amplió la distancia entre nosotros. Te lo dije. Fénix. Este truco ya no me funciona. Me di cuenta de que era inútil. Dije en serio. Caballero. Me disculpo de nuevo. Lo siento. Antes juzgaba mal a la gente. Ahora sé que eres lo mejor para mí. El caballero mostró una expresión de sospecha. Con valentía, extendí la mano y lo agarré de la manga. Y le dije con seriedad. Por favor, créeme. Ya no soy el Fénix de antes. De ahora en adelante solo confiaré en ti. ¿Qué quieres exactamente de mí? Knight parecía cansado. No quiero nada. Mañana por la noche en el cóctel de la familia Fénix. Te mostraré mi cambio. Knight seguía con escepticismo. Y un silencio mudo se extendió entre nosotros. Me sentí avergonzada bajo su mirada. Me rasqué la cara y solo pude decir, es tarde en la noche. Deberías descansar. Regresaré ahora. Knight no respondió, solo me miró fijamente. Solo podía irme. Mirando atrás cada pocos pasos. Bueno. Se necesita tiempo para descongelar un corazón congelado. No pude apresurarme a conquistar a Knight. En el gran guardarropa. Miré el deslumbrante vestido del centro. Era un vestido de alta gama hecho a medida. Aunque era completamente negro. Su diseño era generoso y sencillo, pero lleno de connotaciones. Tenía incrustadas innumerables monedas de 10 centavos que brillaban bajo la luz. Fue sin duda obra de Sofia, una diseñadora francesa de renombre. Justo cuando me maravillaba la belleza de este vestido. Alguien me tomó del brazo. Giré la cabeza y vi que era mi inocente hermanastra. En ese momento. Aún tenía una sonrisa inocente en su rostro. Era completamente diferente del rostro retorcido y orgulloso que tenía cuando me mató en mi vida anterior. Tenía muchas ganas de arrancarle esa sonrisa. Esta vez, me aseguraré de que pagues por lo que has hecho, hermana. Este vestido es precioso. Oí que lo diseñó especialmente mi cuñado. Es muy bueno contigo. Ella dijo. Aunque dijo esto, la codicia en sus ojos estaba a punto de desbordarse. En mi vida anterior, en ese momento, todavía discutía con Knight. Creía que había usado trucos para obligarme a casarme con él en el matrimonio concertado. No sabía que el plan para casarme con Knight era una trama conjunta de buitre y víbora. Me convertían en un peón en sus manos. Cuando Viper elogió este vestido, me dio asco y hasta me dieron ganas de volverme loca y cortarlo en pedazos. No vi la conspiración que se escondía tras su dulce rostro. En cambio, le regalé este vestido de alta gama hecho a medida. Knight había ido personalmente a Francia a buscarlo. Para Viper. También me puse el vestido que ella había manipulado previamente. En medio del cóctel. Viper me hizo tropezar a propósito. Y el vestido se partió por la cintura en el acto. Perdí mucho prestigio frente a celebridades de todos los ámbitos. Haciendo que mi padre pensara que yo era vergonzosa. Sumado a los susurros de mi madrastra, de aspecto amable pero cruel. Malvado. Al oído de mi padre. Finalmente fui abandonado por él. Aún recordaba mi pánico e impotencia en ese momento. Busqué ayuda en buitre. Pero me dio la espalda. Fue caballero quien. En cuanto lo vio, se quitó la chaqueta y me envolvió en ella. Pedí amablemente a todos los presentes que no difundieran mis fotos y me llevó. Pero después el vídeo se filtró y se viralizó en internet. No me atreví a salir durante un mes entero. Fue Knight quien encontró la fuente.
Demandó a un grupo de personas. Y gastó una gran suma de dinero contratando hackers para limpiar Internet. Pensando en esto, puse la misma sonrisa inocente y dulce de antes. Cierto. Hermana. Tú también deberías casarte pronto con un buen hombre. Mira lo bueno que es mi marido conmigo. La sonrisa de Viper se le congeló en el rostro. No esperaba que respondiera así. ¿No debería haber maldecido, haber perdido los estribos y luego haberle dado este vestido? Su sonrisa casi no pudo contenerse. Y rápidamente forzó una sonrisa. Sí, Hadley también. Sí. Entonces pensó un momento. Escuché que el hermano Buitre también está aquí hoy. Cuando mencionó a Buitre. Sabía lo que tramaba. Solo me recordaba a quien amaba de verdad. Vulture era uno de los estudiantes universitarios apadrinados por nuestra familia. En aquel entonces. Mi padre. Para construir una buena reputación para la familia Phoenix. Seleccioné específicamente a estudiantes de familias pobres y universidades de primer nivel para patrocinarlos. Personalmente elegí a Vulture. Lo juzgué mal y me cegó su apariencia fría y testaruda. Cuando me mató, su rostro era feroz. Y dijo sin rodeos que mi dinero lo había manchado. Regresé demasiado tarde. Si hubiera regresado antes, podría haberlo aplastado contra el barro antes de que se volviera poderoso. Pensando en esto, mis uñas se clavaron en mi carne. Y una mirada asesina apareció en mis ojos. ¿En serio? Ha triunfado. Hermana. ¿Qué te pasa? Viper notó el resentimiento que emanaba de mí. Rápidamente volví a sonreír. No es nada. Solo lo siento. Papá patrocinó a muchísimos estudiantes en aquel entonces. Y fue el único que lo logró. Hablando de eso. Yo fui quien lo eligió entonces. Había una mirada de arrepentimiento en mis ojos. Le hice creer a Viper que aún no podía olvidar a Vulture. Mejor no hablemos de esto. Ya estoy casado. Por cierto. Hermana, mira este vestido. Lo preparé para ti. Abrí la cortina por el otro lado. Y había un vestido rosa. Tenía los hombros al descubierto. Adornado con grandes perlas. La cintura era ceñida. Y el dobladillo estaba rematado con capas de tul brillante. Bajo la luz, se veía realmente impresionante. El rosa es delicado y favorece la piel clara. Dije mientras le tocaba suavemente la cara como si la adorara. Gracias, hermana. Me encanta. Como era de esperar. Le atrajo este vestido a primera vista. Pero ella no sabía que este hermoso vestido se convertiría en su tul de tortura esta noche. Le pedí deliberadamente a alguien que eligiera una talla más pequeña y también le saqué algunas puntadas en puntos clave. Ojo por ojo. Así te trataré esta vez. Igual que me trataste en mi vida anterior. Después de que se lo probó y salió. La elogié en voz alta a propósito. Hermana, has bajado de peso. Este vestido te sienta de maravilla. Aunque Viper se sentía incómoda al estar tan apretada, fingió estar bien. Sí, cumplí mi obsesión. Mi hermana tiene buen gusto. Le pedí a Viper que bajara primero y subiera para ver la reacción de todos. El rostro inocente de Víbora, combinado con su delicado vestido rosa, atrajo de inmediato la atención de casi todos. Incluido el buitre, por supuesto. Había una mirada de asombro en sus ojos. Dio un paso adelante con entusiasmo y esperó para apoyarla. Knight también estaba de pie al pie de las escaleras. Sosteniendo una copa de champán y mirando constantemente su reloj, Viper pasó junto a él. Fingió torcerse el tobillo deliberadamente e intentó caer en los brazos de Knight. Mi querida hermanastra. Un buitre no le bastó. También quería coquetear con mi hombre. Knight le sostuvo el brazo cortésmente. Gracias. Cuñado. Víbora dijo mientras se acercaba y mostraba su expresión lastimera. De nada. La señora Buitre te espera. Tras decir eso, le soltó la mano. Buitre se adelantó y atrajo a Víbora de vuelta a sus brazos. Presidente Knight.
La persona con la que estás casado. No te acerques demasiado a la hermanastra de tu esposa. Víbora se recostó en los brazos de Buitre como si no tuviera huesos. No quiero verlos pelear por mi culpa. Hermano Buitre. Fue mi propio descuido. Buitre bajó la cabeza para hundirla y miró fijamente a Knight. No pude soportarlo más. Era hora de mi aparición. ¿A qué viene tanto alboroto? ¿Qué está pasando? Bajo los focos. Bajé lentamente las escaleras con un vestido negro de alta gama hecho a medida. Lucía una sonrisa generosa y apropiada. La sastrería perfecta acentuaba mi elegante figura. Tenía un aire agresivo. Una belleza brillante y extravagante. Por eso también Buitre piensa que no soy tan buena como Víbora. Cree que soy demasiado agresiva. En ese momento irradiaba un aura abrumadora. Segura y radiante. Al oír el asombro de la multitud, sonreí aún más. Miré con indiferencia, pasando por alto la mirada envidiosa y resentida de Víbora a mi lado. En cuanto aparecí, me convertí en el centro de atención. Sobre todo cuando Buitre se quedó atónito por unos segundos con mi presencia. Algo de baja calidad simplemente no puede estar en el gran escenario. Bajé el último escalón de la escalera. Suavemente enlacé mi brazo con el de Knight. Me acerqué a su oído y le susurré suavemente, gracias. Me encanta este vestido, hermana. Es culpa mía que mi cuñado se peleara con mi hermano Buitre. ¿En serio? Caballero. Entonces en el futuro puedes dejar que mi hermana caiga al suelo. Y yo mismo iré a ayudarla a levantarse. Dije con una sonrisa. Hermana. ¿Qué quieres decir? ¿Me menosprecias? ¿De verdad quieres que me tire al suelo? ¡Qué acusación tan falsa! Mi querida hermana. Solo bromeaba. ¿Cómo pude dejar que mi querida hermana cayera al suelo? Pero hermana, estoy un poco preocupada por ti. Pareces caer tan fácilmente. Otro día. Otro día. Acompáñame al hospital para que te revisen el cerebelo. Puse cara de gran preocupación. Algunos a mi alrededor no pudieron contenerse y soltaron una carcajada. Víbora estaba furiosa, pero no se atrevió a atacar. Miró a Buitre con una expresión seria. Esta vez te pasaste. Discúlpate con Víbora. Dijo Buitre. ¿Acaso seguía pensando que yo era el fénix que corría a calmarlo presa del pánico cada vez que se enojaba? Justo cuando estaba a punto de hablar. Me interrumpieron. ¿Por qué disculparse? No hizo nada malo. ¿Y el Idel? El gusto del presidente Buitre es realmente asombroso. No me interesa el tipo de persona que tienes en tus brazos. Claro que sí. Las palabras de Knight fueron un duro golpe en cuanto abrió la boca. Pero después de decir eso, pareció pensar en algo y me miró. Caballero. Tú. Fénix. ¿No vas a hacer nada al respecto? La acusación en los ojos de Vulture estaba claramente dirigida a mí. En el pasado, ya habría empezado a discutir con Knight, y lo habría obligado a disculparse. Knight permaneció en silencio. Esperando. Observaba mi reacción. No se equivoca. No necesito hacer nada al respecto. Knight me miró sorprendido. Tú. Uf. Fénix. Bien. Será mejor que no vengas a llorar ni a suplicarme en el futuro. Buitre soltó un bufido frío y se hizo a un lado con Víbora. En cuanto se fueron, la multitud me rodeó. Varias jóvenes de familias prestigiosas que me conocían no pudieron evitar alzar la voz. Acabas de rebatirlos también. Tu hermana no es una persona fácil de tratar. Y ese Buitre. Se ve tan siniestro. Realmente incomoda a la gente. Otra persona intervino. Fénix. Eres diferente a antes. En el pasado. No nos atrevíamos a decir esas cosas. Si lo hiciéramos te enojarías. Sí, habiendo cumplido mi obsti. Fui muy estúpido en el pasado. Si alguien decía algo malo sobre Vulture. Me enojaba con ellos.
Esa también es la razón por la que al final no tuve amigos en mi vida anterior. Estaba confundido en el pasado. Siempre pensé que mi hermana vivía bajo el techo de otros. Así que debería darle más amor y cuidados. Pero ahora parece que no lo aprecia. Me sentí deprimido. De hecho, no me equivocaba. Realmente lo entregué todo por Víbora en mi vida anterior. No volveré a meterme en sus asuntos en el futuro. Hoy. Me disculpo por mi anterior grosería. Después de decir eso, eché la cabeza hacia atrás y me terminé el vino de un trago. Mi familia Fénix es una de las más importantes de toda la ciudad Jin. El propósito de la fiesta que mi padre organizó hoy es impulsarnos a mí y a Night a la vanguardia y anunciar al mundo que las familias Bai y Heu han formado una alianza. En mi última vida, tuve una pelea con Night y quedé tan en ridículo que me perdí por completo la fiesta que me correspondía. Puse una sonrisa generosa y apropiada y acompañé hábilmente a Night a conversar con invitados de todos los ámbitos. Sabía que Viper no se quedaría callada. Por supuesto. Ella vino. Hermana. Ups. Viper soltó una exclamación. La tenía vigilada y aparté a Night para esquivarla. La copa de vino que Viper tenía en la mano cayó al suelo y se hizo añicos. El líquido que contenía se derramó mojándole el vestido. Al mismo tiempo se oyó un leve rasgón. Y su vestido finalmente no resistió y se rompió. Tropezó y cayó al suelo, dejando al descubierto casi toda su espalda. Hubo un momento de silencio. Y entonces se oyeron los clics de las cámaras y los susurros de la gente. Viper levantó la vista presa del pánico y descubrió que había periodistas arriba. Me escondí entre la multitud y reí en secreto. Disfrútalo con calma. Querida hermana. Invité especialmente a estos reporteros para ti. Y son de los que se especializan en escribir chismes vulgares sobre amoríos. Víbora intentó cubrirse. Pero el vestido, que le quedaba una talla menos, no la cubrió en absoluto. Miró a su alrededor con impotencia. Luego bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Deja de tomarme fotos. Basta. Basta. El buitre no soportaba a la lastimosa e indefensa víbora. Se quitó el traje y la envolvió en él. La cargó como una princesa y les dijo con severidad a los presentes: las fotos y los vídeos tomados hoy no deben filtrarse. De lo contrario, no te dejaré ir. Me llené de alegría. ¿Por qué no me di cuenta antes de que Vulture era tan estúpido? ¿Cuál de los presentes provenía de una familia prestigiosa? En mi vida anterior. Incluso Night usó un tono suplicante. Realmente se consideraba un presidente autoritario. En esta vida. Sin mí para limpiar su desastre. Su arrogancia solo conducirá a un final aún peor. Llegué en el momento justo. ¿Qué pasa? Ay, deja de tomar fotos. Lo siento. Todos. Por favor, dejen que mi hermana vaya atrás y se cambie de ropa primero. Lo siento mucho. Buitre la cargó hasta el salón de arriba. Bebí a los demás y le susurré al oído a Night: vamos. Te mostraré un buen programa. Después de verlo me creerás. Llevé a Night a escondidas al tercer piso cuando nadie me prestaba atención. Abrí la puerta. Y allí estaba toda una pared de cámaras de vigilancia. Saqué una silla. Por favor. Aunque Night estaba muy confundido. Aún así, se acercó y se sentó. La pantalla mostraba el salón. Buitre abrazaba a Víbora y la consolaba con ternura. Los dos se abrazaban cariñosamente. Buitre le secaba las lágrimas mientras la persuadía: deja de llorar. Cariño. Me duele el corazón cuando lloras. ¿Qué hago? Todos lo vieron y le tomaron fotos. A quien se atreva a difundirlo, lo arruinaré. Víbora se acurrucó en los brazos del buitre. Debe ser esa mujer cruel y fea, Fénix, quien me incriminó. Tiene celos de mí. Por eso me regaló este vestido. Haré que se disculpe contigo luego. Y también te compensará por el último bolso que te ha gustado. De acuerdo. Eres muy amable, hermano buitre. Víbora dejó de llorar. Y los dos se acercaron cada vez más.
La escena empezó a ser indescriptible. Observé con calma sus expresiones de fascinación. Knight pasó de no entender al principio a quedar impactado al final. Después de verlo todo, su rostro se ensombreció. De repente se levantó y bloqueó la pantalla, volteando mi rostro hacia él con su mano. No mires más. Toqué su muñeca y la sujeté suavemente. Estoy bien. Ya lo sabía. Simplemente fui un estúpido. Confundiendo un ojo de pez con una perla, retiró la mano como si se hubiera electrocutado. Parecía un poco avergonzado. Los sonidos que provenían de la pantalla de atrás se volvieron aún más insoportables. Le di la mano a Knight y lo llevé a la terraza. El aire nocturno era ligeramente fresco. Me apoyé en la barandilla. Miré las estrellas y dije, me tratan como a un tonto y quieren hacerme daño. Una es la persona que debe su estatus actual a mi apoyo. Y la otra es la persona a quien consideraba mi propia hermana. Solía pensar que eran ellas las que me trataban bien. Ahora sé quién es la persona que realmente me trata bien. Knight, ¿puedes perdonarme? Giré la cabeza para mirarlo a los ojos y dije con un dejo de súplica en mi voz. ¿Puedes ayudarme? Knight y yo nos quedamos un buen rato cara a cara. Pensé que no hablaría más. Pero de repente se quitó el abrigo y me envolvió en él. Su voz profunda y ronca llegó. De acuerdo. El abrigo con su temperatura corporal y el aroma a ébano de caballero y un perfume de ajo me envolvieron. Los ojos de Knight brillaron con fuerza en la oscuridad de la noche. El corazón me dio un vuelco. Me incliné y le besé el rostro. Al principio, Knight no reaccionó. Cuando lo hizo, me agarró del brazo y me acercó más. Su cálido aliento me golpeó la cara. ¿Sabes lo que haces? Puedo ayudarte. Pero no seré tu sustituto cuando estés triste y frustrada. Sonreí suavemente y me acerqué a su oído. Yo, Fénix. Hago las cosas según mi propia voluntad. De verdad creo que eres una gran persona. Tienes que pensarlo bien. Soy de las que no se rinden fácilmente. Le rodeé el cuello con los brazos y lo acerqué aún más. No podía pedir más. Lo besé. Y Knight me abrazó, profundizando el beso. Buitre. Quien se sumergió en el tierno abrazo. Finalmente me recordó. ¿Quién había sido ignorado por él? Me senté a la mesa. Observaba tranquilamente la llamada que había hecho. Knight se apoyó en el sofá junto a mí y me miró. Le sonreí y encendí el altavoz. Hola. Buitre. ¿Qué pasa? Sal a verme. La dirección es la de siempre. Colgó el teléfono antes de que pudiera contestar. El buitre sigue siendo el mismo. Me levanté y estaba a punto de salir. Knight me miró con tristeza. Le besé la cara y le dije, no puedo dejar que sospeche de mí por ahora. Llegué rápidamente al lugar. Que era una caf. Vulture era muy pobre cuando estaba en la escuela. La primera vez que lo invité a salir fue en este lugar. Sentí lástima por él porque no comía con el frío. Sus compañeros de piso lo marginaban. Y no tenía dónde estudiar. Así que le reservé una habitación privada en este caf. Le di un suministro ilimitado de chocolate caliente y un ambiente cómodo. Desafortunadamente me dirigía a Feltley. Todavía no conseguía conmoverlo. El buitre llegó 10 minutos tarde. En cuanto entró, me golpeó el teléfono con fuerza. ¿Por qué hay tantos vídeos y fotos de Viper en Internet? ¿No te ocupaste de eso? Había tanta gente presente. Todos ricos o nobles. ¿Cómo podría lidiar con eso? No creas que no lo sé. Le diste ese vestido. Eres la mujer más cruel. ¿De verdad estás tan celoso de tu hermana? Lo había soportado hasta el límite. Tomé el café y se lo salpicé en la cara. Me miró con incredulidad. Puse voz de llanto y empecé a actuar. Buitre. El corazón de la gente es de carne y hueso. Me importas mucho. Incluso me casé con alguien que no me gustaba por ti. Eres muy cercana a mi hermana.
Me duele el corazón. Cuando ella está triste, tú la consuelas. Cuando estoy triste, ¿por qué no me consuelas? ¿Por qué te estás volviendo loca? Cada vez te estás volviendo más irracional. Fénix. Fuiste tú quien me lo suplicaste. Tu hermana es más gentil y mejor que tú. Deja de volverte loca. Debes hacer lo siguiente de inmediato. Primero, discúlpate con Viper y soluciona el problema de los vídeos en Internet. Segundo, dame el proyecto de la familia Knight en la zona este de la ciudad. Buitre se limpió las manchas de café del cuello y se levantó. Solo iré a verte cuando hagas lo que te dije. No puedes tratarme así. Buitre ni siquiera me miró y dio un portazo al irse. En ese momento, él seguía pensando que estaba tan locamente enamorado de él que incluso incriminaría a mi propia hermana. En el momento en que salió, guardé mi expresión y me sequé las lágrimas. Esta vez, quiero que muera. Ayer envié un mensaje a los periodistas. Les pedí que escribieran más artículos y que realmente hicieran famosa a mi hermana. Al llegar a casa, ya era muy tarde. El salón estaba muy iluminado. Y Knight estaba sentado en el sofá esperándome. ¿Por qué no te acostaste primero? Me quité los zapatos y me acerqué a sentarme a su lado. Knight no dijo nada. ¿Estás preocupado por mí?, le pregunté con una sonrisa. Recientemente. Me pareció bastante interesante burlarme del caballero silencioso. Gracias, esposo, por preocuparte por mí. Te quiero muchísimo. Sí que sabes hablar dulcemente, dijo Knight con tono despectivo. Inmediatamente puse cara de satisfacción y me acerqué. Knight me acercó y me dejó apoyarme en su pecho. Me besó la cabeza. Dije: ¿puedo hablar de algo contigo? ¿De qué se trata? ¿Tienes algún proyecto que el grupo Zanjon te haya ofrecido ahora mismo? El grupo Zanjon es una inmobiliaria. En mi vida anterior, la familia Knight también se derrumbó por ello. Desde que hice que Knight retrocediera poco a poco, el buitre se hizo más fuerte. Después de que el buitre anexara a la familia Fénix, reprimió a la familia Knight con locura. La familia Knight estaba al borde del colapso. Para salvar la situación, Knight se equivocó de estrategia e invirtió todos los fondos líquidos de la cuenta. Inesperadamente, como se esperaba. A mitad del proyecto, el grupo Zanjon atravesó una crisis. Su capital se desplomó. El fundador huyó al extranjero con el dinero. Y la familia Knight se derrumbó por completo. Quebró. Y fue adquirida por Vulture. Esta vez, quiero usar este proyecto para que Vulture nunca se recupere. Knight me liberó. ¿Qué quieres hacer? Había analizado el proyecto de Zanjon Group. Era bastante bueno y rentable. Lo miré fijamente a los ojos. Dale este proyecto a Vulture. La cara de Knight se puso fea. Me soltó. ¿Sigues de su lado? Al ver que parecía un poco agraviado, le sujeté la cara con ambas manos. ¿Confías en mí? Knight guardó silencio. Pasó un buen rato antes de que hablara. No sabes cuánto me temo que estos días sean solo un sueño. Al oír esto, lo abracé con cariño. Ya no me importaba ocultarlo. Le conté todo sobre la inminente crisis del proyecto. ¿Cómo lo sabes? Lógicamente hablando. Todos estos proyectos están en fase embrionaria. Y nadie sabe de ellos, salvo unos pocos de adentro. Mirando la mirada inquisitiva de Knight, evadí el asunto. No puedo decírtelo ahora. ¿Puedes confiar en mí? Si no quieres decirlo, no tienes por qué. Mientras seas tú, te creeré. Lo abracé y hundí la cabeza en su cuello. Tonto. Además, puedes hacer lo que quieras ahora. No te preocupes por Buitre. Por mí, caballero. Un genio de los negocios. Ha tolerado a los buitres en todas partes. Por eso Hongfeng, una empresa pequeña, ha prosperado entre tantas grandes empresas y ha obtenido una gran cantidad de recursos y proyectos.
Quiero acorralar a Vulture y asestarle un golpe fatal. La supresión de Knight es un aspecto. Sin mi intervención, los proyectos de la familia Phoenix también estaban fuera del alcance de Vulture. Pero esto no es suficiente. Así que planeé cuidadosamente el banquete de esta noche con intenciones ocultas. Hoy es el 60 cumpleaños de mi padre. Celebridades. Personajes importantes del sector. Círculos políticos, artísticos y medios de comunicación. Están todos presentes. Me encargué personalmente de organizar y recibir a los invitados. Lo mejor apenas comienza. Sonreí y le pedí al personal que abriera el telón, revelando el gran escenario interior. Mirando el escenario que diseñé con tanto esmero. La plataforma redonda de cristal y las lujosas luces no son lo más destacado. Es el cristal brillante de fondo lo que lo hace aún más ingenioso. Perfecto. Apuré el vino tinto de mi copa de un trago. No en vano fui a casa anteayer y le dije a mi padre que celebrara este banquete de cumpleaños con mucha alegría. El buen espectáculo está a punto de comenzar. Víbora. Del brazo de buitre. Apareció frente a mí. Tiene un corazón muy fuerte. Después de lo que pasó la última vez, aún puede mantener la compostura y sonreír. Pero aún así noté su demacración, que no podía ocultarse con el maquillaje. Al fin y al cabo, esos periodistas de entretenimiento de mala muerte que encontré no se cortaron la cabeza a la hora de causarle problemas. Hermana, dijo Víbora tímidamente fingiendo ser mansa. Y soltó el brazo que rodeaba a Buitre. Casualmente me encontré con mi hermano Buitre en la puerta. Mis tacones me cansaban. Así que lo tomé del brazo con naturalidad. Hermana, no te enojes conmigo. Aprendí la lección. Está muy afectada. Usa la retirada como un avance y me echa la culpa. No solo les está insinuando a los demás que lo que pasó la última vez fue culpa mía. También quiere decirles que aunque estoy casada, todavía siento algo por Vulture. Ahora Buitre me mira con desdén. Después de todo, no lo he contactado ni he hecho nada desde ese día. Sonrío generosamente. Después de lo que pasó la última vez. He estado muy ocupada lidiando con ello. Tenía miedo de que estuvieras de mal humor. Así que no me atreví a visitarte. La verdad es que no sé por qué se rompió el vestido. No te preocupes. Ya no cooperaré con esa tienda de vestidos. Incluso les pedí que despidieran a la dependienta que me entregó el vestido. He suprimido el vídeo. ¿Cómo podría estar enojada contigo? Hermana, no tengo tiempo para dudar de ti. Te daré la última bolsa después de la fiesta. Gracias, hermana. Víbora bajó la cabeza dócilmente. La expresión de Buitre se atenuó un poco. Y me dijo sus primeras palabras. Así está mejor. Papá está saliendo. Todo el lugar se oscureció. Y solo un rayo de luz brilló en el escenario. Este banquete de cumpleaños de hoy no es solo para celebrar el cumpleaños de mi padre, sino también para decidir quién será el futuro líder de la familia Phoenix. La razón por la que Víbora no se vio tan afectada es que mi madrastra, la bruja, quien no ha aparecido en mucho tiempo, le ha estado susurrando al oído a mi padre. Mirando a la bruja que se aferraba a mi padre, le sonreí con frialdad. Ella levantó la vista y me vio. Y me dedicó una sonrisa triunfal. Sigue sonriendo. Pronto no podrás sonreír. Gracias a todos por darme un hombre mayor. Esta cara. A mi edad. Al principio pensé que solo sobreviviría a este cumpleaños. Pero mi hija mayor dijo que deberíamos aguantarlo con resentimiento. Así que sin vergüenza alguna comparto tu buena suerte. Vamos. Phoenix. Sube al escenario y deja que los amigos de tu padre vean cuánto has crecido. Sonreí con dulzura y subí al escenario con confianza. Al pasar junto a la bruja, le sonreí deliberadamente. Gracias a todos por mostrarle tanto respeto a mi padre y por venir a desearle un feliz 60 cumpleaños. Antes. Todos trabajan juntos con la familia Phoenix. En el futuro. La familia Phoenix seguirá colaborando sinceramente con ustedes. No diré más tonterías. Disfruten de la actuación de esta noche.
Hubo una cálida ovación abajo. El rostro de Lich palideció de ira. Mi padre aún sabe quién es su hija biológica. En mi vida anterior, si no hubiera sido tan estúpido, no habría formado una banda ni habría sido por mi padre. Miré al público. Nadie notó que 2 personas ya habían desaparecido de la escena. Se abrió el telón. Y la orquesta empezó a tocar. La melodiosa música se extendió por todo el recinto. Y todas las luces del recinto se concentraron en un solo lugar. El difunto cantante era muy dedicado y atrajo la atención de todos. De repente se desató una conmoción entre la multitud. Quienes desconocían la verdad encontraron la fuente. Era el cristal. Ese trozo de cristal se volvió transparente poco a poco, revelando a las 2 personas dentro que estaban teniendo sexo apasionadamente. Este es el gran regalo que preparé para ti. Me tapé la boca y fingí incredulidad. Subí corriendo al escenario y le pedí a la orquesta que detuviera la actuación. El escenario quedó en silencio. Y las voces de las 2 personas se transmitieron con claridad por el altavoz que había instalado especialmente. ¡Qué increíble! Hermano buitre. Una víbora. Eres tan hermosa. El rostro de una bruja palideció mortalmente. Entró en pánico y fue a correr la cortina. Rápidamente fingí correr también. La tiré al suelo y exclamé: «¡Mamá!». Al mismo tiempo mis uñas se clavaron profundamente en su carne. Cuando estaba desanimada en mi vida anterior, me abofeteó varias veces y destrozó por completo su imagen de madre bondadosa. Incluso destrozó las cenizas de mi difunta madre delante de mí. Que me fulminó con la mirada con veneno. «¿Eres tú?». Sonreí disimuladamente. A propósito, pedí que alguien les diera vino con alcohol y puse la copa especial. Todo por hoy. A esta hora. Sus voces volvieron a oírse. «Víbora. Víbora. ¿Puedes conseguirme ese proyecto entre la familia Fénix y Jinyan?». Viperco Casaslay lo abrazó por el cuello. «Hablaré con mi mamá. Eres muy amable. A diferencia de tu hermana. Que es tan cruel. Arrogante. Y aburrido. Cuando me haga cargo de la familia Fénix, me casaré contigo y te haré la señora buitre». Mirando a Buitre, que estaba perdido en la lujuria, me dio tanto asco que casi vomité mi última comida. Es un hombre de lo más común y despreciable. ¿Cómo pude dejarme cegar por semejante persona? Basta. Era mi padre. En ese momento su rostro se ensombreció de ira. Viendo que había llegado el momento. Di un paso adelante rápidamente y agarré la cortina. «Queridos invitados. Lo siento. Esta vez sí que los hice reír. Tenemos asuntos familiares que atender. Por favor, abandonen el lugar primero. Disculpen las molestias». Dispersé a la multitud. Mi padre salió del local furioso. Intentó acercarse, pero la tiró al suelo de una bofetada. «Mira a la buena hija que has criado». Se cubrió la cara y se desplomó en el suelo. Me agaché y la miré con burla. Diciendo con una voz que solo nosotros 2 podíamos oír: «Esto es solo el principio. Buitre y víbora han quedado realmente mal esta vez. Mi padre valora su reputación. Por eso suprimió el vídeo. Pero en toda la ciudad de Jin ya se han vuelto infames. Por su reputación, mi padre les pidió que se casaran». Víbora se arrodilló en el suelo y le suplicó a mi padre. Pero mi padre ya no quería verla y mandó a echarlos. Aparté anoche para que viera la diversión. Después de que mi padre se fue, Víbora ya no pudo fingir más. Corrió hacia adelante. «¿Hiciste todo esto? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Quiero destrozarte la cara». Parecía casi loca. La noche me protegió en silencio. Víbora, sujeta por los guardaespaldas que trajimos, no podía moverse. Buitre también se abalanzó. «Fénix. ¿Hiciste esto? Nunca pensé que pudieras ser tan cruel. Aunque llores y me supliques en el futuro. No te volveré a mirar». Buitre gritó como un loco. Corrí hacia él y le di una bofetada. Se quedó allí atónito.
Esta bofetada es para ti por tu crueldad y por insultarme. Fénix. ¿Cómo te atreves? Los ojos del buitre estaban inyectados en sangre. Y levantó la mano para golpearme. Pero antes de que pudiera tocarme, los guardaespaldas lo presionaron. ¿Quién controlaba sus manos? Me incliné hacia adelante y lo abofeteé de nuevo. Esta bofetada es por ti y por Viper, que se confabularon para incriminarme. Buitre estaba furioso, pero no podía moverse. Víbora tenía el pelo revuelto. Y su dulce rostro estaba lleno de odio venenoso. Fénix. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Le di una bofetada en la cara con el revés. Porque soy la hija mayor de la familia Fénix. Un faisán como tú nunca se convertirá en un fénix. Mi padre también lo tiró junto con su equipaje. En mi última vida. Fui yo quien terminó así. Cuando me vio, su delicado rostro se retorció. Fénix. Sabía que eras una zorra. Debí haber encontrado la oportunidad de estrangularte el primer día que entré en esta casa. Debiste haber muerto con tu efímera madre. Al escuchar estas palabras, me llené de rabia. Corrí hacia ella y la pateé hasta el suelo. Y luego le di docenas de bofetadas con ambas manos. Víbora gritaba a mi lado. Asesinato. Asesinato. Ayuda. Ayuda. No eras así antes. Buitre. Quedó atónito por mi paliza. Habló. Tiré a Bruja al suelo, me giré y le di una bofetada a Buitre. ¿Y cómo debería comportarme? ¿Como un tonto que te hace jugar? Buitre entonces se dio cuenta de que yo era diferente. Te di dinero para curar la enfermedad de tu madre y me rebajé para complacerte. ¿Estás muy orgulloso? La hija mayor de la familia Fénix está obsesionada conmigo. Pisoteaste mis verdaderos sentimientos y conspiraste con Víbora para hacerme daño. Eres un completo canalla. Al terminar de gritar, mis ojos se llenaron de lágrimas. El buitre se sintió intimidado por mi actitud imponente y tartamudeó. Fénix. Tú. Originalmente te pudrías en el barro y deberías haberte quedado allí. Fue mi amor lo que te hizo perderte de vista. Recuérdalo. De ahora en adelante. Te aplastaré la columna. Échalos. La boda del buitre y la víbora fue muy discreta. Solo vinieron los parientes de la bruja y del buitre. Mi padre no quería verlos. Pero por consideración al pasado. Aún así, envió a alguien a darles un regalo casualmente y les dijo que se portaran bien. Yo también envié un regalo. Era un vídeo de la bruja y la víbora acompañando a los clientes a tomar algo en una discoteca, antes de que la bruja se casara con un miembro de mi familia. El incidente entre ellos dos en la fiesta de cumpleaños de mi padre ese día fue tan grave que se convirtió en tendencia. Algunos antiguos clientes de Wish la reconocieron tras ver el vídeo y me lo dieron. El detective privado que envié me mostró el caos en la boda. Buitre tiró a Víbora al suelo y la llamó perra por hacérsela inocente. Víbora lloraba y gritaba a todo pulmón. Entregué todos los vídeos que enviaron a los periodistas de entretenimiento. Volvieron a ser populares en Internet. Después del matrimonio, Buitre o lo golpeó o lo regañó Víbora. Y a veces tampoco perdonaba a Bruja. Bruja y Víbora habían llevado una vida mimada en mi familia durante muchos años. Y hacía tiempo que habían perdido la capacidad de sobrevivir fuera. No podían dejar a Buitre. La bruja no soportó esa vida y regresó a arrodillarse y suplicarle a mi padre porque Buitre también la obligaba a ella y a Víbora a acompañar a los clientes. Mi padre no los vio. Pero fui. Les dije que llamaran a la policía y arrestaran a Vulture. Se negaron porque no podían vivir sin un hombre en quien confiar, ni siquiera si las mataban a golpes. Seguían culpándome. Diciendo que yo era quien los había provocado así. Víbora apretó los dientes y me preguntó por qué la odiaba tanto. Como si no me hubiera hecho nada. Le di una sonrisa fría y le dije, tú y el buitre me deben 2 vidas. Espera. Los recuperaré con mis propias manos. Después de decir eso, independientemente de su reacción, me levanté y me fui. El buitre enfureció a mi padre.
Así que le quitaron todos los recursos de la familia Phoenix. Además, tras haber cumplido mi obsesión, debido a la despiadada opresión de Knight en el mundo empresarial. La empresa de Vulture se encontraba en una situación precaria y apenas podía sobrevivir consiguiendo algunos pequeños clientes. Durante este periodo, me llamó incontables veces y me envió incontables mensajes. Al principio, todavía se hacía el importante y dijo que podíamos hablar. Después, empezó a enviarme largos mensajes de amor. Decía que ahora se daba cuenta de que yo era la mejor opción para él. Que juzgaba mal a la gente. Y de hecho le gustaba. Me rogó que saliera a conocerlo. Lo bloqueé de golpe. Al mismo tiempo le tendí una trampa. Contraté a alguien para que se hiciera pasar por jefe y negociara con él. Tras hacer algunos pequeños tratos y darle algunos beneficios, le revelé el proyecto al grupo de Zenhon. También se enteró de que Knight estaba siguiendo este proyecto. Como era de esperar, cayó en la trampa. Viper vino a mi casa con el pretexto de disculparse y robó la información del precio final de la familia Knight. Abrí la puerta y la dejé entrar. Le creé una oportunidad. También fingí no darme cuenta y dejé que ella se llevara la información deliberadamente. Después de que Vulture obtuviera la información de la familia Knight, avanzó con gran fluidez en el proyecto del grupo Zenhon. No solo invirtió todo el capital en sus cuentas, sino que también hipotecó su casa y pidió prestados 5 millones al banco. En la reunión de licitación, abrazó a Viper y me dijo con arrogancia: «Phoenix, te arrepentirás. Cuando tenga éxito. No vengas a suplicarme entonces». Sonreí con desprecio. Para hacerlo más realista. En la reunión, le pedí a Knight que siguiera subiendo el precio y se mostrara nervioso y presionado. Y así fue. Vulture ganó el proyecto con confianza. Antes de irse me buscó específicamente y me dijo: «Phoenix, aún no logras ver quién es la persona más capaz. Ustedes, los ricos, son míopes». Lo ignoré y me di la vuelta. Siguió gritando detrás de mí: «Phoenix, te arrepentirás». ¿Arrepentimiento? Solo lamento no haberlo visto antes y haberme obligado a dar tantos rodeos. A principios de noviembre, una noticia llegó a los titulares. El grupo Zenhon quebró. Innumerables personas lo perdieron todo y saltaron de edificios. La cadena de capital de Zenhon se rompió. Se declaró en quiebra. El responsable huyó con el dinero. De la noche a la mañana. El buitre lo perdió todo. Al mismo tiempo, la policía apareció y se los llevó a él y a Víbora. El sistema de vigilancia que instalé en el estudio registró claramente las acciones de Víbora. Víbora estaba tan ansiosa por complacer a Buitre que olvidó lo imposible que era para ella robar la información fácilmente. Y Buitre, llevado a un callejón sin salida y lleno de la locura de creer que iba a cambiar las tornas, no vio que esto era una trampa. Y fue del tipo más simple. Los demandé a ambos con pruebas por robar información a sus competidores. Con pruebas concluyentes. Ambos acabaron en prisión. En el juzgado. Los ojos de Buitre estaban inyectados de ira. «¿Eres tú, Phoenix? Mujer viciosa». Víbora se arrodilló frente a mí llorando. Dijo que fue Buitre quien le ordenó hacerlo. Y que Buitre ya la había seducido antes. Dijo que estaba equivocada y que no quería ir a prisión. También mostró sus brazos llenos de cicatrices y dijo que Vulture la había obligado a hacer todo. El juez los condenó a ambos conforme a la ley. El buitre rugió y dijo que me mataría. Y la víbora lloró y me suplicó. Cuando vi el resultado, la piedra en mi corazón se levantó. Me di la vuelta y me fui. 30 años después de dirigir la procuraduría. Empezó a nevar. Miré al cielo. Innumerables copos de nieve revoloteaban. Uf. Hacía un poco de frío. De repente, me cubría un abrigo. Y alguien me abrazaba. ¿Por qué estás aquí? Estaba preocupado por ti. Knight me abrazó y caminó hacia el coche. De repente le pregunté, ¿no tienes curiosidad? ¿Por qué?
¿Por qué cambié de repente de personalidad y me vengué de ellos a pesar de todo? Aunque parecían haberme hecho algo. Tienes tus razones. Caballero. ¿Me creerías si te dijera que he renacido? Se detuvo y me miró. Te creí. ¿Y si dijera que tuve una vida miserable en mi vida anterior e incluso que causé su muerte? No importa. Mientras seas tú. No importa. Se me pusieron los ojos rojos. Vamos de viaje. ¿A dónde? A cualquier parte. Te acompañaré a donde sea. De acuerdo. A los 89 años. Mi esposo Tristán, a quien se le daba por muerto en el campo de batalla, regresó a casa con gloria. Al segundo día de nuestro nuevo matrimonio, debido al estallido de la guerra, él y los aldeanos corrieron al campo de batalla a toda prisa. Solo dejó una palabra: espérame. Y desde entonces no hubo noticias suyas. Me quedé sola en mi pueblo cuidando de mis suegros. Quedé viuda durante 70 años y nunca me casé. Cuando volví a ver a Tristán, estaba rodeado de sus hijos y nietos. Mientras yo estaba completamente sola. Viviendo una vida solitaria y miserable. Sé que el destino juega malas pasadas. Y todo es voluntad del cielo. No hay nadie a quien culpar. Pero fue solo después de mi muerte que supe que Tristán había regresado innumerables veces. Sin embargo, siempre me evitaba deliberadamente. Me quedé junto a Tristán durante 5 años. Presencié con mis propios ojos cómo se apoyaba y consolaba mutuamente con su futura esposa, perteneciente a una familia prestigiosa. Y cómo disfrutaba de la felicidad de tener a sus hijos y nietos a su alrededor. No sé si sentí más tristeza y renuencia. O si sentí más lástima por mí mismo, por haber sido tan persistente en el pasado. Pero cuando lo oí admitir personalmente que había regresado a casa innumerables veces, me ocultó deliberadamente su paradero. E instigó a sus padres a impedirme continuar mis estudios y volverme a casar. Mi dolor era inconmensurable. Esperé mi juventud hasta que mi cabello se volvió gris. Pasé de preocuparme día y noche por su seguridad a perder gradualmente la esperanza. Él sabía que había una joven esposa en casa esperando con ansia su regreso. Sin embargo, nunca reveló ningún rastro de sí mismo. Incluso a sus padres. Me atrapó deliberadamente en ese pequeño mundo de la aldea familiar de Tristán. Solo para cumplir con sus deberes filiales y cuidar de sus padres hasta sus últimos días. Su egoísmo me llevó a una vida trágica y solitaria. ¡Qué crueldad! No soy una persona irrazonable. Llevábamos muchos años separados. Incluso si me hubiera confesado que se había desenamorado de mí, y había encontrado una pareja con ideas afines, lo habría entendido. Pero no debió ocultármelo durante tantos años. Usó mi bondad para atraparme en el pasado y confinarme a una responsabilidad que, para empezar, no me correspondía. Desperté sobresaltada de mi sueño. En el espejo moteado, había una mujer familiar con tintes de almendra y oveja. Una tez color melocotón. Y una mata de pelo negro. Me pellizqué fuerte. Y un dolor claro y profundo me llegó al cerebro. Solo entonces me di cuenta de que la persona del espejo era yo misma. Había envejecido tanto que no recordaba mi aspecto de joven. Se oyó un ruido fuera de la puerta de barro. Corrí a la parte trasera de la casa y solo vi pasar rápidamente la punta de un puño de lana negra. El pánico en el rostro del padre de Tristán aún no se había disipado. Y al instante se convirtió en enfado. ¿Por qué no haces ruido al caminar? Eres como un fantasma. ¿Sabes que asustar a la gente puede ser mortal? No presté atención a su actitud. En cambio, le pregunté. Papá, ¿con quién hablabas? El padre de Tristán evitó mi mirada. Alguien pidió indicaciones. Explicó con más detalle. Un joven educado de otro pueblo que regresó a la ciudad ya no pudo encontrar el camino. Después de haber vivido con ellos tantos años, sé muy bien cómo se ve el padre de Tristán cuando miente. Sus párpados se cierran. Y sus ojos vagan. Miedo de mirar a la gente. Es más. El camino está frente a la casa. No detrás. El pequeño bosque de bambú, no muy lejos, susurraba.
Tristán debería estar escondido ahí ahora. ¿Verdad? Esta debería ser la segunda vez que Tristán vuelve a casa. Nació su primer hijo con Wendy. Y regresó emocionado a contarles la buena noticia a sus padres. La primera vez que regresó a casa fue cuando acababa de instalarse en la capital imperial. Y Wendy le propuso matrimonio. Dudaba entre Wendy y yo. Cuando me vio salir de la pocilga oliendo a estiércol, no dudó ni un instante y regresó a la capital imperial para comprometerse con Wendy. Cuando su apasionada y hermosa esposa estaba celosa, él la provocaba y la persuadía. Puedo distinguir la diferencia entre el olor de los libros y el del estiércol. No hay necesidad de enojarse por alguien irrelevante. No quieres arruinar tu salud, ¿verdad?, dijo el padre de Tristán. Ya que estás despierto, ve a cocinar. Y ve temprano a trabajar. Me quedé mirando fijamente el pequeño bosque de bambú. Papá. Puede que haya conejos en el bosque. Iré a dispararles a un par para alimentar el estómago de tu mamá y el tuyo. Puedo disparar flechas. Y soy bastante preciso. En los últimos años de vez en cuando iba a las montañas a buscar colmillos pequeños y los traía para mejorar la dieta de los ancianos. El rostro del padre de Tristán cambió de repente. Y en un abrir y cerrar de ojos, saltó frente a mí. Me dirigí al bosque de bambú. Y no hay nada ahí. ¿Por qué no entiendes lo que dice un anciano? Sonreí. No te preocupes. Si no hay ninguno, no pasa nada. El padre de Tristán parecía tan culpable que era realmente irritante. No es mi estilo exponer imprudentemente la hipocresía de Tristán como una arpía. Viviendo en este pequeño pueblo de montaña, tampoco tengo la capacidad para lidiar con las familias de Tristán y Wendy. ¿Quiénes tienen capital? Observé atentamente el pequeño bosque de bambú y volví a la casa. En invierno. No hay necesidad de trabajar en el campo. Pero también tengo el trabajo de limpiar la granja de cerdos. Al volver del trabajo. Ni el padre ni la madre de Tristán estaban en casa. La estufa estaba fría. Y no había comida preparada. Un tarro de huevos que llevaba mucho tiempo guardado en el viejo armario había desaparecido. Y había tinte rojo en el fondo de la palangana esmaltada. Según la antigua costumbre local. Cuando nace un niño, la gente come huevos rojos. Supongo. Tristán los sirvió y se los llevó. Mirando los 2 trozos de carne curada que colgaban en la pared, cogí uno y lo corté entero. Salteé 3 platos con abundante aceite y cociné una olla grande de arroz blanco. Sin esperar a que volvieran, comí casi todo yo solo. No recuerdo cuánto tiempo hacía que no comía tan bien. Cuando el padre y la madre de Tristán volvieron radiantes, yo estaba tumbado en el patio, envuelto en una chaqueta acolchada de algodón. Leyendo un libro a la luz del atardecer. Al verme, la madre de Tristán se dio una palmada en la cabeza. Mírame. Incluso se me olvidó cocinar para Yasmín. ¿Has comido? Sí, exhaló un largo suspiro. Sí. La sobrina de la tía segunda de Tristán dio a luz y nos pidió prestados óvulos para visitarla. Por eso charlamos un rato en su pueblo. La madre de Tristán me explicó específicamente dónde estaban los huevos. Solo tarareé. Mamá. Deberías tener más de 200 yuanes guardados. ¿Verdad? Dame 100 yuanes, por favor. La escuela está a punto de empezar. Y primero necesito comprar algunas cosas. Después de que se restableciera el examen de ingreso a la universidad, me admitieron en una universidad de la capital imperial. Iría a presentarme a rendir cuentas en unos 10 días. Antes de que Tristán regresara. Su padre y su madre me apoyaron para ir a la universidad. Sabiendo que me habían admitido en una universidad de la capital imperial, temía que descubriera que seguía vivo y que lo molestara a él y a su esposa. Así que instó al padre y a la madre de Tristán a que me mantuvieran aquí a toda costa. En mi vida anterior, ocultaron mi notificación de admisión. Después de esforzarme mucho para obtener un certificado de la unidad, regresé. Justo antes de irme a la capital imperial, uno de ellos se rompió la pierna a propósito y el otro fingió estar enfermo. Solo para impedirme ir a la universidad. Usaron este sentido de responsabilidad para obligarme a quedarme y cuidarlos.
La madre de Tristán parecía avergonzada. El primo de Tristán consiguió un trabajo. Y le acabo de prestar un montón de dinero. Ahora no me queda mucho. Estudiar es fundamental. Mi primo lo entenderá. Iré a pedirle que me devuelva el dinero ahora mismo. En cuanto me levanté. La madre de Tristán alzó la voz de repente. Ni hablar. La miré sorprendido. Dijo tímidamente. ¿Cómo puedo pedir que me devuelvan el dinero justo después de prestarlo? Dañaría mucho la relación entre familiares. ¿Y qué pasa con mis estudios? ¿Solo te importa tu primo y no yo? Ahora que tienen un nieto tan querido. Supongo que le dieron todo su dinero a Tristán. Tristán ocupa un puesto bastante alto y su salario no es bajo. Sin embargo, su esposa proviene de una familia acomodada. Y sus gastos diarios no son como los de la gente común. A veces, depender únicamente de sus ingresos. Pueden estar en apuros. No solo no dio dinero para mantener a sus padres, sino que también les quitó mucho dinero. Y la mayor parte de ese dinero, sin duda, era el dinero que había ganado con tanto esfuerzo. Mamá no quiso decir eso. Yasmín. ¿Qué te parece esto? Espera unos días primero. Y mamá seguro que encontrará la manera de recuperarte el dinero. Dame el dinero que queda en casa. La madre de Tristán dudó un momento y luego me dio el dinero. Lo conté. Solo quedaban 36 yuanes. Tristán les quitó al menos 200 yuanes. Tiene un trabajo decente y un buen sueldo. Aún así, los trata así. ¿Cómo podría tener corazón? Una oleada de resentimiento me atravesó el pecho. Ni subía ni bajaba. Quizás mi cara no se veía bien. Así lo dijo nerviosamente la madre de Tristán. Mamá irá a pedirte dinero prestado mañana temprano. ¿De acuerdo? Asentí. El padre de Tristán entró. Jazmín. ¿Por qué cortaste toda la carne curada? ¿Y cocinaste tanto arroz blanco? ¿Cómo puedes comer así si no es un festival? Es un desperdicio de comida. El padre de Tristán salió de la cocina. Con cara de pena. Estaba muy angustiado solo porque yo había comido bien. Si supieran que la joven esposa de Tristán podía gastar más de 10 yuanes en una sola comida, no sé cuánto le dolería. Papá. Anoche soñé con Tristán. Dijo que murió demasiado pronto y que no podía cumplir con sus deberes frente a ti. Me pidió que te cuidara bien. Tú y mamá son muy tacaños con la comida. Mira lo delgados que están. Si Tristán los viera así, se le rompería el corazón. Es solo una olla de carne y arroz. Tu salud y la de mamá son lo más importante. La comida aún está caliente en la estufa. Ve a comerla. Las expresiones del padre y la madre de Tristán cambiaron varias veces. Y finalmente, suspiraron. Somos viejos. ¿De qué sirve comer tan bien? En los últimos años las temporadas no fueron buenas. Y la cosecha no fue abundante. Tras años de vivir frugalmente, todos estaban delgados como una caña de bambú. Tristán vio con sus propios ojos el abanico y la apariencia envejecida de sus padres. Aún así, tuvo el valor de quitarles dinero. Mientras comían, fui a la oficina del pueblo y llamé. Era tarde en la noche. Reuní los ahorros que había acumulado poco a poco a lo largo de los años. Junto con los 36 yuanes. Solo había 89 yuanes. Aunque no era mucho, nos bastó para sobrevivir en la capital imperial durante un tiempo. Todavía necesito trabajar 10 días más para entregar la limpieza de la pocilga en la granja. Al volver, la madre de Tristán corrió hacia mí como una exhalación. Yasmín. ¿Dónde está tu aviso de admisión? No está. Saqué una bolsa de tela de mi ropa ajustada y se la enseñé. El aviso de admisión es muy importante. Tenía miedo de perderlo. Así que lo he estado guardando cerca. Mamá. ¿Por qué se te ocurrió rebuscar en mi armario? La expresión de la madre de Tristán era un poco rígida. Y sus ojos inconscientemente evitaron los míos mientras decía. Unas hermanas charlaban.
Y yo solo quería presumir. Todos en el pueblo vieron el aviso el día que llegó. ¿Por qué quieres volver a verlo? Fui una de las 2 únicas personas del pueblo admitidas en la universidad. Y fui la primera en recibir la notificación. El mismo día que se entregó. Sucedió que el equipo de producción estaba distribuyendo carne de cerdo. Todos vieron y tocaron ese delgado cartel de admisión. Guardé la bolsa de tela dentro de mi chaqueta. Cerca de mi cuerpo. En plena noche. Se oían ruidos de movimientos y crujidos provenientes de su habitación. Apreté la oreja contra la puerta de madera y oí a la madre de Tristán suspirar. Yasmín, la madre de Tristán, esconde el aviso con tanta fuerza. No puedo robarlo. Padre de Tristán, si de verdad no tenemos otra opción, solo podemos usar la amarga treta. Este niño tiene un corazón bondadoso. No nos ignorará. A Yasmín, la madre de Tristán, siempre le ha encantado leer. ¿Por qué no la dejamos ir a la escuela? La capital imperial es enorme. Mientras Tristán tenga cuidado, todo irá bien. El padre de Tristán se negó rotundamente. No. No es apropiado. La carrera oficial de Tristán está en un momento crucial. No debe haber accidentes. Jazmín. Jazmín. Tu suegro se cayó de la ladera. Date prisa y ve a echar un vistazo. Bajé la horca que se usa para limpiar el estiércol y corrí allí con el aldeano que vino a entregar el mensaje. El padre de Tristán fue llevado al médico del pueblo. Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Y ya había entrado en coma. El médico del pueblo dijo que no podía atenderlo y que solo podía ser trasladado al hospital del condado. La madre de Tristán se secó las lágrimas desconsolada. ¡Qué desastre! Es un verdadero desastre. ¿Cómo pudo golpearse la cabeza? Mamá, con una obsesión total. Deja de llorar. Cuida bien de papá. Iré a casa a empacar lo necesario y a buscar mudas de ropa. Nos vemos en la entrada del pueblo. Dígale al padre de Tristán que definitivamente necesitaría hospitalización. Regresé a casa a toda prisa y empaqué todo lo necesario. Saqué la nota con el número de teléfono de Tristán del intercalador de la guía telefónica de su padre. Con la ayuda de los aldeanos, lo enviamos al hospital del condado. Su padre durmió en el hospital 2 días completos antes de despertar. Tras despertar, no podía hablar y solo emitía sollozos. El médico dijo que se había golpeado la cabeza y tenía múltiples heridas en el cuerpo. Si no se curaba, podría tener que pasar el resto de su vida en cama. La madre de Tristán estaba abrumada por el dolor y casi se desmaya. No dejaba de murmurar palabras como maldiciones y castigos. Yo también hice lo mismo. Enjugándome las lágrimas y la tristeza. Hay tantas injusticias en el mundo. La palabra retribución es demasiado ilusoria. Los cielos no tienen tanto tiempo para limpiar la injusticia del mundo. Así que la retribución que recibió el padre de Tristán fue mía. En su última vida. También se cayó de la ladera a propósito. Solo se torció el tobillo. Pero dijo a los demás que tenía la pierna rota y que necesitaba descansar tranquilamente durante 100 días. Durante esos días, la madre de Tristán también fingía tener dolor de cabeza y no podía levantarse de la cama. Tuve que quedarme en el pueblo para cuidarlo y perdí tiempo para ir a la escuela. Donde el padre de Tristán hizo el mismo movimiento que en la vida anterior. Retiré las pocas piedras grandes que había retirado del pie de la ladera. Cuando rodó ladera abajo, las había elegido con cuidado. Dio justo en el blanco. No pudo conseguir un partido, y eso que solo pasó una noche. Las piedras volvieron a su posición original. Su lesión fue mucho más grave que en su vida anterior. Permaneció hospitalizado 7 días antes de recibir el alta. Afortunadamente, cumplió su condena. Familiares y vecinos habían sacado algo de dinero para apenas poder sobrellevar este momento difícil. Sin embargo, el padre de Tristán ya estaba paralizado y se había convertido en una persona inútil. En tan solo medio mes, la familia se volvió aún más sólida y difícil de sobrellevar. La madre de Tristán se lavaba la cara con lágrimas todos los días y a menudo lamentaba cómo su buena vida había terminado así. Cuando familiares y amigos vinieron a visitar al padre de Tristán, ella suplicó delante de todos.
Jazmín. Mamá te lo ruega. No vayas a la universidad. No puedo cuidar de tu padre yo sola. Quédate en casa y ayúdame a cuidar de tu padre. La cuota para que vayas a la universidad también se puede vender para que puedas continuar el tratamiento de tu padre. Algunos coincidieron con la madre de Tristán. Lo digo como viuda. No necesitaba ir a la universidad y sería mejor dejarles la oportunidad a quienes más la necesitaban. Como nuera. Todo debía priorizarse por piedad filial hacia los mayores. Algunos incluso temían que abandonara al padre y a la madre de Tristán y no volviera jamás. Cuando se emocionaron. Incluso me consideraban una nuera poco filial que dejaría atrás a sus suegros. Al ver que no cedía, la segunda tía de Tristán me señaló la nariz y maldijo. Tristán sacrificó su vida por la patria. Como su viuda, no te quedas en casa obedientemente para servir a tus suegros. ¿Qué haces presentando el examen de admisión a la universidad? No creo que de verdad quieras ir a la universidad. Solo quieres seducir hombres en la escuela, ¿verdad? Levanté la vista y vi al líder del equipo que ya había salido por la puerta. Me enfrenté directamente a la segunda tía de Tristán. Juzgas a los demás por ti misma. Tía. Piensas así en mí porque tú misma quieres seducir hombres. ¿Verdad? La segunda tía de Tristán estaba avergonzada, enojada y maldijo. Estás diciendo tonterías. La ignoré y me giré para mirar a la madre de Tristán. Ella acababa de empezar. Y entonces muchos familiares y amigos se lanzaron a por ella. Después de todos estos años, todavía me consideran una forastera. Mamá. ¿Tú también lo crees? La madre de Tristán expresó rápidamente su postura. No. Mamá no lo cree. Mamá sabe que no eres ese tipo de persona. Me alegra que lo sepa. Nunca pensé en dejarte atrás porque ya decidí llevarte conmigo a la capital imperial. ¿Qué? La madre de Tristán no lo podía creer. El líder del equipo entró. Observando el caos de gente. Tenía una expresión sombría y seria. Jazmín lleva 7 años viuda de Tristán. ¿No sabes qué clase de persona es? Jazmín es la primera estudiante universitaria de nuestro pueblo. Si alguien intenta difamarla otra vez, no me culpen. Soy el líder del equipo. Por no mostrar piedad. La segunda tía de Tristán bajó la cabeza y se escondió silenciosamente entre la multitud como una codorniz. El líder del equipo me dio 3 billetes de tren. Mi tío hizo lo que pudo. Solo pude conseguir billetes de coche-cama. Mirando los billetes de tren delgados. Mis ojos no pudieron evitar enrojecerse. Eran boletos para la capital imperial y también la llave de mi nueva vida. Gracias. Tío, ya nos has ayudado mucho. Los billetes para dormir son muy buenos. El líder del equipo tiene un primo que trabaja en el ferrocarril. Le pedí que nos ayudara a comprar 3 billetes a la capital imperial. La hija del líder del equipo. Bajo mi tutela, fue admitida en una universidad normal en la capital provincial. Es la segunda estudiante universitaria de nuestro pueblo. Este es el favor que me deben. La madre de Tristán estaba feliz y preocupada a la vez. Preguntó tímidamente. ¿Dónde viviremos en la capital imperial? Sin el racionamiento de alimentos. ¿Cómo comeremos allí? Mi amigo ya me ayudó a alquilar una casa cerca de la escuela. Cuando vaya a la escuela, recibiré un subsidio mensual. Además, para satisfacer mi obsesión, puedo encontrar trabajos a tiempo parcial mediante programas de estudio y trabajo. Estoy segura de que tú y papá no pasarán hambre. Mamá, añadiendo, cumple mi obsesión. Tristán ha muerto. Y ahora papá está en esta situación. ¿Cómo podría abandonarte? Los médicos de la capital imperial son muy hábiles. Si llevamos a papá con nosotros, quizás podamos curarlo. La madre de Tristán asintió. Sí, añadiendo, cumplir mi obsesión. Es bueno ir a la capital. También puede curar la enfermedad de tu padre. En mediodía. Todo el pueblo sabía que iba a llevar a mis suegros a la universidad. El líder del equipo era muy hábil para gestionar la situación.
La noticia pronto se extendió por la comuna. Y los líderes del condado también lo sabían. El condado invitó a periodistas y envió gente a dar el pésame. Los periodistas llevaban cámaras y tomaron fotos de nuestra familia de 3. El padre de Tristán sollozaba. Y su madre estaba inquieta. La directora de mujeres tomó la mano de la madre de Tristán y la elogió. Cuñada mayor. Te casaste con una buena nuera. La organización planea ser un modelo en el condado. Una compañera trabajadora y dedicada como Chapman es muy poco común. Es un ejemplo a seguir para nuestro condado. ¡Ánimo! Esta foto se publicará en el periódico. La madre de Tristán sonrió con reticencia. El condado y la comuna donaron una suma de condolencias. Lo cual fue casi 200 yuanes en total. Esto realmente resolvió muchos de mis problemas. Cuando los líderes preguntaron si aún había alguna dificultad, dije: se desconoce el paradero de Tristán. Y no sabemos si está vivo o muerto. Si la organización tiene la intención, por favor, estén atentos a las noticias sobre él. Cuando el padre de Tristán escuchó mis palabras, soltó una "ah". No pude evitar secarme las lágrimas. Luchó por el pueblo. Aunque ya no esté, sus restos leales deben ser devueltos a su ciudad natal para tranquilizar a los ancianos. No te preocupes, Yasmín. La organización hará todo lo posible. Después de que los líderes se marcharon, la madre de Tristán cerró la puerta de la habitación y rebuscó furtivamente. Sin saber qué buscaba. A través de la pequeña ventana, oía vagamente sus gritos de rabia y vergüenza. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde demonios lo pusiste? Lo que le respondió fue el sollozo del padre de Tristán. Saqué el número de teléfono que me habían quitado de los brazos y lo arrojé al sigilo. Mientras las llamas se extendían, el papel se convirtió instantáneamente en cenizas. Originalmente, tras haber cumplido mi obsesión, fui la modelo femenina del condado el año pasado. Gracias a la cuidadosa publicidad del periódico, me hice famoso en el condado. El día que llevé a mis suegros a estudiar, mucha gente vino a despedirnos. Gracias por el informe. La gente amable del condado tomó la iniciativa de cambiarnos un billete con litera. No tuve que sentarme en el vagón abarrotado de asientos duros. El tren verde arrancó lentamente. Mirando la capital del condado que se desvanecía poco a poco, mi corazón se aclaró poco a poco. Tristán. Todos deberían ser filiales con sus padres. Si no vienes a la montaña, entonces te traeré la montaña. Quien vino a recogernos fue Harold, el alumno más destacado de mi padre. Jazmín. Tú has trabajado muy duro. Me toqué la cara. Tenía la piel áspera y un vestido oscuro de tela basta. Después de trabajar en el campo durante tantos años. Debo de verme muy feo ahora, Harold. Perdón por molestarte. No hubo problema. Tu llamada llegó justo a tiempo. Un poco más tarde. Ya no estaría en la capital imperial. Mis padres se han ido. Sin su ayuda. Me temo que tendría que esforzarme más. La casa que nos alquiló estaba justo al lado de la escuela. Estaba a solo 10 minutos a pie. Después de ayudarnos a instalarnos, lo acompañé. Harold. He oído que las casas ocupadas serán devueltas a sus dueños originales tras ser rehabilitadas. Quiero pedirles que me ayuden a averiguar si hay alguna esperanza de recuperar la casa de mis padres. Una vez vi en el diario de Tristán que él, con el pretexto de mi muerte y en nombre de mi esposo, heredé el patio cuadrangular de mi padre, muy bien ubicado. No sé si la familia de 3 miembros de Tristán ya se ha mudado a mi antigua casa. Ya le pedí a alguien que preguntara antes de que vinieras. Te lo diré en cuanto tenga noticias. De acuerdo. Jazmín. Después de mucho tiempo. Suspiró y dijo. Deberías haberme llamado antes. La gran marea de la historia avanza. A menudo conlleva demasiada impotencia. Mi padre aclaró todas sus relaciones con todos. Antes de morir, me instó repetidamente a no contactar con mis familiares y amigos a menos que fuera absolutamente necesario.
Durante todos estos años, nunca le habría contado nada a nadie conocido. Si no hubiera renacido, yo tampoco me habría atrevido a contactarlos. Sacó un sobre grueso de sus brazos y me lo dio. Sabía lo que era. No es necesario. Tengo dinero. Tengo suficiente dinero. Siempre y cuando encuentre a Tristán y me enfrente a él. Me libraré de la carga de los padres de Tristán. Y con la subvención de la escuela. Será suficiente para mis gastos. Estaba decidido a no aceptarlo. Y él tuvo que rendirse. Yasmín. Dime la verdad. ¿Cuál es la relación entre tú y él? Después de despedir a Harold, me di la vuelta y me encontré con la madre de Tristán. Tenía una expresión vigilante en el rostro. En su corazón. Aunque su hijo se volviera a casar, no toleraba ninguna relación entre esta nuera abandonada y otros hombres. Fue lo mismo en su vida anterior. Cuando tenía unos 30 años, la familia del líder del equipo me presentó a un pretendiente bastante atractivo. Solo lo conocí una vez. Y el padre y la madre de Tristán lo interrumpieron. ¿Qué crees que es nuestra relación? Eres la esposa de Tristán. Recuerda tu identidad y no avergüences a Tristán. Sosteniendo la mirada de la madre de Tristán. También espero que Tristán en el inframundo recuerde su estado civil y no me haga nada malo. Jazmín. El rostro de la madre de Tristán cambió al instante. Apenas unos días después de que comenzara el nuevo semestre, todos mis compañeros de clase estaban al tanto de mi situación. En esta época hay gente que viene a la escuela con sus esposas e hijos. Mi situación no era tan inusual. Sin embargo, como mi esposo falleció joven y mi suegro quedó paralítico en cama, mis compañeros de clase me mostraron más compasión y me cuidaron bien en el día a día. El fin de semana, mis compañeros recién conocidos y yo fuimos a la casa alquilada a visitar a mis suegros. Me vieron charlando y riendo con uno de los compañeros. La cara de la madre de Tristán se puso verde. Sus palabras estaban llenas de mordacidad. Y su actitud tampoco era buena. Ella ahuyentó a la gente con solo unas palabras. Compré dulces y me disculpé con mis compañeros uno por uno. Les dije con franqueza que mi suegra podría no estar contenta con mi interacción con el sexo opuesto porque su hijo no estaba y les pedí que lo comprendieran. Mi joven y encantadora compañera de cuarto en la litera de arriba dijo indignada: Jazmín, aún eres joven. ¿De verdad vas a quedarte soltera el resto de tu vida por alguien que ya no está en este mundo? Que busques a alguien más o no debería ser algo que decidan otros. Tienes derecho a elegir. Sonreí y negué con la cabeza. Solo lleva 7 años desaparecido. No pienso en esas cosas por ahora. Yasmín. Eres demasiado leal y cariñoso. Después de esperar varios días, por fin recibí noticias de Harold. La respuesta de la oficina de la calle fue que la casa había sido devuelta hacía 3 meses. Oí que alguien se había mudado, pero no sé quién era. Yasmín. ¿El maestro y su esposa tienen otros familiares? ¿Podría ser que algunos de tus otros familiares se hayan adueñado de la casa? Yo tampoco lo sé. Eso es lo que dije. Pero sabía que quien se había mudado debía ser Tristán. A Harold le preocupaba que fuera sola a la vieja casa. Así que les pidió a los empleados de la oficina de la calle que me acompañaran. Finalmente el rumbo cumplió mi promesa. Había llegado el momento. También esperaba que el ambiente fuera un poco más animado. Así que invité a varios de mis buenos amigos del dormitorio. Nuestro grupo entró en una gran fila al callejón donde había vivido durante 14 años. Harold se adelantó y tocó a la puerta. Una voz masculina clara provenía del interior. La puerta se abrió con un crujido. Y un rostro familiar y extraño apareció ante mis ojos. Era Tristán. Era Tristán. Mucho más joven, con 28 años. Era imponente y vestía de forma extraordinaria. Cada gesto que hacía rezumaba la calma y la competencia propias de los citadinos. Camarada. ¿A quién buscas? Esto iba dirigido a Harold. Y no se dio cuenta de que estaba a su lado. Tristán. No estás muerto. Me tapé la boca. Y las lágrimas me corrieron por la cara.
Me había estado preparando para este momento desde que entré al callejón. Cuando Tristán oyó mi voz, parecía como si hubiera visto un fantasma. Su rostro palideció de la sorpresa. Abrió los ojos de par en par y me miró fijamente. «¿Jazmín?» «¿Jazmín?», preguntaron Harold y mi compañero de piso al unísono. «¿Es tu marido, Tristán?» Asentí lentamente. Lo miré con lágrimas en los ojos. «¿Sigues vivo? ¿Por qué no volviste a casa? Todos pensábamos que te habías ido. ¿Sabes cuánto te importaba mamá? Papá. ¿Y te he extrañado todos estos años?» 7 u 8 pares de ojos lo miraban fijamente. Tristán tartamudeó un buen rato, pero no pudo decir ni una palabra. De repente, una voz femenina joven sonó detrás de él. Cada vez más cerca. «Tristán. ¿Quién está aquí? ¿Por qué no los invitas a pasar?» Una mujer de cabello exquisitamente rizado se acercó a Tristán. Llevaba a un niño en brazos. Y sonrió radiante a la gente que estaba afuera. «¿Quiénes son estas personas?» Pude percibir vagamente un atisbo de familiaridad en las cejas y los ojos de la mujer. Debía ser Wendy de joven. Cuando ella y Tristán regresaron a casa de la mano ese año. Una vez me agarró la mano marchita y se disculpó. «Hermana mayor. Lo siento por ti. Si Tristán no hubiera perdido la memoria, quien debería envejecer con él serías tú. El destino juega malas pasadas. Es cierto que todo está determinado por el destino y no hay nada que podamos hacer al respecto». ¿Qué le respondí entonces? Dije que todo era obra del destino. E incluso la convencí de que no se culpara. Debió de reírse de mí en su fuero interno por ser tan estúpido. En realidad, no hay mucha gente que pierda la memoria y de repente lo recuerde todo al envejecer. 8 ellos. Son Tristán tartamudeó. No sabía cómo decirlo. Yo tampoco podía creerlo y me sentí muy incómodo. Son marido y mujer. Harold lo interrumpió. El rostro de Wendy se ensombreció. Y replicó, ¿qué otra cosa podríamos ser sino marido y mujer? ¿Acaso tienen un hijo juntos? Que te interroguen así. Wendy se enojó. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué pretenden con venir a casa ajena y hacer todas estas preguntas? Si no es nuestro hijo, ¿podría ser el tuyo? Yasmín. Mi compañera de piso me sostuvo mientras me tambaleaba. Cuando Wendy oyó mi nombre, me miró conmocionada. Con un golpe sordo, Tristán fue derribado al suelo por el furioso Harold. Y sangre roja y brillante brotó de la comisura de su boca. Tristán. Wendy se abalanzó sobre él con una mirada de dolor en los ojos. Harold gritó con frialdad. Tristán, sinvergüenza. La gente necesita respeto propio, igual que los árboles necesitan su corteza. Abandonaste a tu esposa y te casaste con otra. Falsificaste certificados para apropiarte de la casa de Yasmín. Y dejaste a tu esposa y a tus padres en el campo sin ninguna preocupación. ¿No te sientes culpable cuando no duermes? Tristán se quedó sin palabras con sus preguntas. No es culpa suya. Tristán se lastimó y perdió la memoria. Ni siquiera recordaba dónde estaba su casa. Wendy usó la misma excusa que en la vida anterior. Antes de que pudiera refutarlo. Mi compañero de piso ya me había defendido. ¿Qué clase de pérdida de memoria? Es solo una excusa para justificar tu descaro. Tristán acaba de llamar a Yasmín. Si hubiera perdido la memoria. ¿Cómo pudo recordar a Yasmín e incluso falsificar certificados para heredar su casa? Eres un descarado. Tristán y Wendy se sonrojaron. Pero me quedé mirando el reloj de la marca Plum Blossom en la muñeca de Wendy y pregunté aturdida, ¿por qué llevas mi reloj en la muñeca? Fue una recompensa del condado cuando me eligieron como modelo el año pasado. ¿Por qué había estado haciendo cosas rudas o te había llamado? Nunca me había atrevido a quitármelo y usarlo. La única vez que me lo probé, tenía un pequeño rasguño en el borde de la esfera hecho con una cuchilla. Había pasado tanto tiempo que casi lo olvidé. Más tarde. Cuando quise usarlo pero no lo encontré. La madre de Tristán balbuceó que había vendido el reloj. Resultó que no lo habían vendido,
sino que se lo habían regalado a otra nuera que vivía lejos en la capital imperial. Aunque yo ya me había dado por vencido con la familia Tristán. Todavía me sentía muy incómodo. Mis 70 años de soledad y penurias eran como una broma. Pregunté con tristeza. Tristán. Has vuelto a la aldea de la familia Tristán. ¿Verdad? Este reloj era una prueba delante de todos, pero él había vuelto a la aldea de la familia Tristán. No digas tonterías. Tristán me compró esto. ¿Qué pruebas tienes para demostrar que esto es tuyo? ¿Pruebas? ¿Quieren pruebas? ¿Cierto? Los relojes emitidos por el condado tienen números de serie correspondientes. Y el número de serie del reloj que recibí es 317. Cuando me lo probé, había un pequeño rasguño en el borde de la esfera. Mi compañero de piso se adelantó. Uno sujetó a Wendy. Y el otro le quitó el reloj de la mano. En realidad es el número de serie 317. Y ahí está el rasguño. Jasmine. Toda su familia te ha estado ocultando que Tristán sigue vivo. ¿Cómo puede haber una familia tan cruel en el mundo? Wendy obviamente no esperaba que el regalo que le dio su esposo fuera mío. Y hasta se convertiría en evidencia para exponer el engaño y abandono de Tristán a su primera esposa. Ambos estaban avergonzados. Enfadados. Y entonces Harold volvió a golpear a Tristán. Tu padre está paralizado en la cama. Jasmine llevó a tus padres a la universidad desde 1000 millas de distancia para cuidarlos. Si no hubiéramos descubierto el asunto de la casa. ¿Pensabas ocultárselo a Jasmine para siempre? ¿Dejar que Jasmine se quedara soltera para ti el resto de su vida? ¿Y que cumpliera con sus deberes filiales para con tus padres el resto de su vida? Vives una vida cómoda en una posición alta. Buen sueldo. Una esposa hermosa, aunque tenía una esposa insatisfecha. Y un hijo encantador. Mientras tu familia ha torturado así a la pobre Jasmine, Tristán. Eres increíble. Tristán me miró de repente con enojo. ¿Mi padre está paralizado? ¿Cómo lo cuidaste? Al enterarse de la noticia de la parálisis de su padre, su primera reacción fue culparme. Harold lo recibió con otra ráfaga de puños de hierro. 9 Cuando Tristán fue destrozado por la gente de la oficina de la calle, ya estaba magullado y maltrecho. Tras un buen rato de calma, por fin pudimos sentarnos juntos y resolver el problema. También trajeron al padre y a la madre de Tristán. Cuando la madre de Tristán lo vio en tan terrible estado, se quedó atónita y furiosa. Jasmine. Tristán es tu marido. ¿Cómo pudiste golpearlo? Antes de que pudiera decir nada, alguien más habló por mí. Mi compañera de piso y esposa de Harold, que había venido corriendo más tarde, ni siquiera se detuvo a respirar mientras la regañaban a ella y a la familia Tristán por engañar deliberadamente a la gente y ser tan descarados. La madre de Tristán se sonrojó de vergüenza. Que Tristán se hubiera vuelto a casar en la capital imperial sin decírnoslo era una verdad innegable. Y ya no podía negarlo. Ahora, lo que necesitábamos discutir era el asunto de mi matrimonio con él. Del lado de Tristán estaban su líder superior y un representante de la familia Wendy. Mientras que a mi lado estaban los profesores de la escuela, mis compañeros de cuarto y Harold y su esposa. Casualmente, tras completar el diseño, el personal de la oficina de calle estaba allí para dar testimonio. Jasmine. Wendy ha dado a luz a un nieto para una familia Tristán. ¿Y tú no tienes nada? ¿Por qué no eres la concubina? No te preocupes. Todos sabemos que eres un hijo filial. Podrás seguir con nosotros en el futuro. Con nosotros los mayores a nuestro alrededor. Tristán no se atreverá a intimidarte. Y nadie más se atreverá a tratarte mal. Antes de que pudiera decir nada. La madre de Tristán tomó la decisión por mí primero. ¡Qué lástima! El líder de la unidad de Tristán estaba tan enojado por las impactantes palabras de su madre que dio una palmada en la mesa. La mesa seminueva casi se derrumba bajo su bofetada. La madre de Tristán tembló de miedo. Y Tristán le dirigió rápidamente una mirada significativa. Esto está totalmente fuera de lugar. ¿En qué época estamos? ¿Crees que es la antigua sociedad donde la gente estaba oprimida?
La monogamia es un requisito legal. La madre de Tristán murmuró en voz baja. Ya está casada con Tristán. ¿Cómo podría estar con otro hombre? Al parecer. Tristán también estuvo de acuerdo. Mientras él me empujaba, con una expresión de acuerdo. Jasmine. ¿Qué opinas?, me preguntó Harold. El líder de Tristán también dijo: Jazmín, cuéntanos qué piensas. Siempre que sus peticiones sean razonables, no habrá problema en cumplirlas. Le pregunté a Tristán. ¿Cuáles son tus planes? La familia Tristán me hizo daño primero. Así que les correspondía a ellos encontrar una solución adecuada. Si yo lo consideraba inapropiado, no sería demasiado tarde para presentar mis propias exigencias. Sus cálculos ya se habían desmoronado. Y Tristán también sabía que ya no podía mantener el equilibrio anterior. Ante la realidad, tuvo que tomar una decisión. Jazmín. Sé que me equivoqué. Pero los asuntos del corazón no se pueden forzar. Es más, ya tengo un hijo con Xiao Jing. Tu familia ya no está. Y no soporto verte sola. ¿Qué tal si te reconozco como mi hermana adoptiva? ¿Y mis padres serán tus padres adoptivos? Podemos seguir siendo una familia y cuidarnos como antes. Casualmente, este patio tradicional chino de Siwan es lo suficientemente grande. Será espacioso y animado si nos reunimos todos. Y podremos seguir cuidándote. Contuve a mi compañero de piso, que estaba furioso. Y a la esposa de Harold. ¿Quieres decir que todavía tienes el valor de vivir en casa de mis padres? ¿Y quieres que siga cuidando de tus padres como una niñera? ¿Viendo a tu familia de 5 iluminarse felizmente junta? ¿A eso te refieres? ¿Cómo puedes pensar así? ¿No debería pensarlo? Eres tan calculador. Deberías buscarte un trabajo específico para hacer aritmética, dijo Tristán enojado. Solo intentaba ser amable. Si no lo quieres, no hay problema. ¿Por qué tienes que hablarme con tanto sarcasmo? Si fueras sincero, no habrías ocultado tu paradero a propósito, ni te habrías casado con otra persona ni habrías tenido hijos fuera. Tristán estaba demasiado enojado para decir nada más. Tristán. Si de verdad quieres enmendar tus errores, deberías demostrar sinceridad en lugar de solo fanfarronear y usar palabras vacías para engañar a la gente. Entonces, ¿qué sugieres? Ya me casé con Zhao Jing. Así que solo puedo disculparme contigo. Después de tanto hablar. Tristán simplemente no quería sufrir pérdidas. Tras mucho tiempo sin poder tomar una decisión, finalmente fue Harold quien tomó la decisión final. Mi relación con Tristán estaba completamente resuelta. Él me indemnizaría con 1500 yuanes. Y tuvieron que mudarse de la casa en 3 días. La madre de Tristán estaba sumamente alterada. Y también tenía muchas objeciones a la opinión de Harold. 1500 yuanes no es poca cantidad. ¿Cómo puedo permitírmelo? Me burlé y dije. ¿No puedes permitírtelo? Aún así fuiste a casa en secreto y robaste los 200 yuanes que había ahorrado con tanto esfuerzo de tus padres. Y también te llevaste el tarro de huevos que había ahorrado para todo un invierno. Todos miraron a Tristán con los ojos muy abiertos y preguntaron, ¿es cierto? Innumerables pares de ojos lo miraron como si preguntaran, ¿cómo pudiste hacer algo así? Tristán, sumamente sorprendido, dijo. ¿Cómo lo supiste? ¿Ya te enteraste de que no estaba muerto y armaste un escándalo a propósito para vengarte de mí? ¿Verdad? Solté una risa fría y dije, lo adiviné. Pero parece que acerté. El líder de Tristán apartó la mirada y no soportó mirar. Temía que revelara más cosas vergonzosas. Tristán apretó los dientes de inmediato y asintió. Hicimos un acuerdo escrito como prueba. Lo firmamos y sellamos. De ahí en adelante. Corté todo vínculo con Tristán. Y cuidar de sus padres ya no era mi responsabilidad. Conservo el acuerdo escrito, claramente escrito. Tenía sentimientos encontrados en el corazón. Durante toda una vida. Por fin podría vivir para mí, una vez. Bajo la supervisión del comité vecinal, la familia de Tristán se mudó de mi casa.
Tras recaudar fondos de diversas fuentes. El primero dejó escapar otro suspiro. Finalmente me pagaron 500 yuanes una semana después. Devolví la casa alquilada. Dejé a la madre de Tristán lejos. Y me dediqué por completo a mis estudios. Supe que Tristán se mudó al apartamento en forma de tubo que le había asignado su unidad. Sin embargo, una familia de 5 miembros vivía en una casa de tan solo 30 o 40 metros cuadrados. Con los niños y el padre de Tristán. Quedó paralizado y mal. A menudo era un estado de caos. En menos de medio mes. La madre de Tristán vino a mí llorando y quejándose. Yasmín. Esa Wendy está muy pasada de moda. Gasta el dinero sin control. Ya es bastante malo que no haga las tareas del hogar. Y a menudo habla con sarcasmo y nos regaña a mí y a su padre. Ahora a Tristán ni siquiera le gusta volver a casa. Y no sabe cómo convencer a su marido. No se parece en nada a ti. Ella no tiene ni la mitad de tu virtud. Le di una palmadita en el hombro y la consolé. Tía. Wendy viene de una buena familia. He oído que su familia le ha dado mucho apoyo a Tristán. Deberías ser más tolerante con ella. La madre de Tristán siempre se ha mostrado reacia a escuchar consejos. Cuanto más intentan persuadirla, más terca se vuelve. Efectivamente. La ira en sus ojos se intensificó. Solo confía en su buena familia para mandar a Tristán. Después de regañar a Wendy delante de mí, finalmente dijo en voz baja, Jazmín. Aún era mejor cuando eras nuera. Sonreí, pero no dije nada. Que armen un escándalo. Sin mí trabajando como un esclavo para ellos, descubrirían que la vida es un desastre. Desde entonces, la madre de Tristán venía a quejarse de vez en cuando. El padre de Tristán volvió a ensuciarse los pantalones. El ascenso de Tristán fracasó. Wendy dejó a los niños solos y salió a comprar esto y aquello otra vez. Estaba tan molesto que simplemente me mudé al laboratorio. Durante las vacaciones de verano, las interrumpí. Planeaba volver de visita. De camino a la estación de tren, me encontré con Tristán. Había cambiado casi por completo. Ya no tenía la calma ni la dignidad de antes. Ni su alegría de antes. En cambio, sentía un profundo cansancio y una profunda frustración en su carrera. En cuanto me vio, no me perdí el destello de sorpresa en sus ojos. Jazmín. Te has vuelto más joven y hermosa. Cualquiera que salga del atolladero será diferente. Tristán se sintió un poco avergonzado. Me preguntó a dónde iba. Y dije que iba a volver al pueblo natal de Tristán. Sus ojos se iluminaron. Todavía sientes algo por mí. ¿Verdad? Estás pensando demasiado. Solo voy a buscar mis cosas. Y por cierto, difundiría las buenas obras de la familia de Tristán en su pueblo natal, dadas las personalidades de Tristán y Wendy. Los padres de Tristán regresarían tarde o temprano a su pueblo natal. La comunicación no estaba muy desarrollada en aquel entonces. Y lo que sucedía en la capital imperial no podía contagiarse a su pueblo natal. En lugar de esperar a que volvieran y difundieran rumores como si me hubiera fugado con alguien, sería mejor ir allí en persona y llorar con los aldeanos. Admito que soy un poco mezquino. Pero no hay manera. De verdad que no puedo ser magnánimo. Después de regresar de un recorrido por el pueblo natal de Tristán, la madre de Tristán corrió a buscarme de nuevo. Dijo que Tristán, por instigación de Wendy, iba a enviarlos de vuelta al pueblo natal de Tristán. Ella no quería regresar y me pidió ayuda. No pude hacer nada. Me di la vuelta y entré al laboratorio bajo estricta supervisión. Tras regresar del pueblo natal de Tristán, los rencores entre su familia y yo por fin habían terminado. Lo que le pasó a la familia de Tristán ya no me incumbía. Continué estudiando mi maestría y doctorado. Me uní a un equipo nacional de investigación. Y estudié armas estratégicas nacionales. A los 89 años, me retiré del frente. Muchas instituciones importantes me invitaron a simposios. Después de uno, un anciano delgado y familiar se abrió paso entre la multitud y corrió hacia mí.
Alguien de mirada penetrante y manos ágiles lo detuvo rápidamente. Entrecerré los ojos y miré. Resultó ser Tristán el Canoso. Wendy, que se tambaleaba detrás de él con una cesta de verduras, maldecía. El guardaespaldas, Xiao Gao, me preguntó quién era. Dije con naturalidad. Debería ser mi exmarido. A los 101 años. Fallecí en paz. En comparación con mi vida anterior, viví 12 años más. Tras dejar a la familia de Tristán, viví una vida más larga. Fin.